Muy buenas tardes a todos, perdón por el inconveniente ahorita del equipo. Bueno, es una ocasión bastante especial el día de hoy, este miércoles FA, precisamente porque concluimos pues esta serie de conferencias, de pláticas que llevamos a cabo durante los miércoles en este semestre. Y pues es muy particular ahora la participación que vamos a tener precisamente de las guías, en donde pues van a ver ustedes como dentro también de los temas de investigación podemos elaborar o encontrar un buen campo, ¿no? En donde como arquitectos podemos mostrar, volcar nuestro interés, ¿no? Quiero presentarles a la maestra Luis Noel que nos acompañan en esta ocasión. Voy a leer una semblanza de ella para que conozcan precisamente la personalidad que nos acompaña ahora. Hizo estudios de licenciatura en la Historia de Arte en la Universidad Iberoamericana y la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó como editora en la revista Arquitectura México entre 1976 y 1979, al tiempo que coordinaba el grupo de diseño Praxis. En 1981 ingresó a estudiar en el Instituto de Investigaciones Estéticas, me quedó del 2 romano parecía, perdone, el Instituto de Investigaciones Estéticas, formando parte de él como investigadora a partir de 1983. Ha sido además también secretaria académica en este instituto. Como publicaciones, bueno, tenemos muchos de sus libros que son una referencia muy importante, sobre todo en las consideraciones con los arquitectos mexicanos contemporáneos. Dentro de ellos tenemos Arquitectos Contemporáneos de México, de la editorial Trillas, 1989, Ricardo Legorreta, Tradición y Modernidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, también de 1989, el libro de Agustín Hernández, por la editorial Gustavo Gili, Vladimir Caspé, Luis Barragán, les menciono pues los títulos de los arquitectos en los que precisamente han formado parte de estos estudios que hace la maestra, ¿no? Es miembro de ICOMOS, fundador además del SICA y de la Sociedad Europea de Cultura. Es miembro honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro en número de la Academia de Artes del CONACYT y miembro del Docomomo en México. También forma parte de la Academia Nacional de Bellas Artes en Argentina y el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura. Entonces, le damos una cordial bienvenida a la maestra Luis Noel. Bueno, nos acompaña también el arquitecto Lorenzo Rocha, donde, bueno, aquí en su semblanza nos comenta que su interés se centra en el uso experimental del espacio. Incorpora actualmente a su trabajo prácticas interdisciplinarias que le permiten explorar el impacto del diseño y la intervención en los espacios que produce. Un ejemplo recurrente en la práctica de arquitectura de su generación es la reactivación de espacios por medio de su uso social. Desde 2005 es director de la revista Espacio y colaborador regular del diario Milenio. Él tiene la maestría en teoría crítica del Instituto de Estudios Críticos, es especialización también en cubiertas ligeras y la licenciatura en arquitectura que lo obtuvo aquí en la UNAM. Entonces, le damos una bienvenida también al arquitecto Rocha. Y muchas gracias por estar con nosotros. Yo me voy a disculpar, pero con una agenda que tenemos un poco apretada, voy a pedirle al arquitecto Armando Carranco que pues él sea precisamente también el moderador y presentador en esta sesión. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Sí, bueno, este es el último miércoles FA de este semestre y nos da mucho gusto cerrarlo de esta manera, especialmente con dos personas a las que yo en lo personal admiro y quiero mucho por lo que han sido en algún momento de mi vida. Entonces, es muy interesante, sobre todo el tema, porque es un tema que no se toca, normalmente no se discute en ninguna circunstancia. A veces hablamos de la historia, a veces hablamos de la crítica, hacemos periodismo o nos informamos de diferentes maneras, pero una de esas maneras que en México tenemos prácticamente abandonadas son las guías de arquitectura, que en otros países son muy recurrentes, profesionales, que existen incluso por arquitectos, etcétera. Aquí no. Afortunadamente la maestra Luis Noel ha tenido esa preocupación en esta labor de documentación de la arquitectura moderna y contemporánea de México,
de elaborar desde hace más de 20 años una primera guía de arquitectura que pues ha sido ya, comentábamos hace un momento, casi un clásico, ¿no?, de nuestra literatura arquitectónica mexicana, y que esta guía, bueno, tiene ahí, yo visualizaba ahorita 163 edificios conjuntos de la Ciudad de México nada más, lo cual, bueno, con los mapas y todas las indicaciones, pues nos hace tener unos recorridos verdaderamente interesantes, variados, amplios. O sea, recorrer los 163 sitios pues debe ser una tarea bastante ardua, hay que darse mucho tiempo, pero además aquí lo interesante es que a través de Lorenzo Rocha, que con un grupo de amigos hacen una observación a la guía, sobre todo en la situación en que, ¿qué sucede con estos 163 edificios actualmente? Con estos 163 sitios, ¿cómo han sobrevivido? Algunos ya no existen y bueno, aquí entramos al tema del patrimonio, al tema de la ciudad y su evolución. Las ciudades siguen vivas, siguen actualizándose, las sociedades también. Entonces, bueno, es un fenómeno muy complejo que va más allá de la solo documentación o solo de la conservación y la presentación. Entonces aquí nuestros dos invitados de hoy van a discutir precisamente el uso, la pertinencia y muchos ámbitos, muchas situaciones de las guías de arquitectura. Y bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que sea aquí, que sea en el entorno de los miércoles FA, que sea el que cierre este semestre, pero sobre todo que sea una invitación, primero para que nosotros, desde ustedes estudiantes en lo académico, pues salgan a la calle y visiten estos sitios, sepan que existen, que hay algunos maravillosos y que incluso nosotros mismos nos vayamos haciendo nuestros propios itinerarios y también nos vayamos acostumbrando a estas otras formas de vivir la arquitectura, de visualizarla, sobre todo a partir de estas guías bien estructuradas a través de recorridos, de grupos, de arquitectos, de zonas o de periodos históricos, etcétera. Entonces, bueno, yo no les quito más su tiempo y pues adelante. Gracias. Bueno, a ver, varias cosas para comenzar. Una, gracias Armando, a la facultad por tenernos aquí, gracias a Lorenzo por haber pensado que podríamos tener esta conversación. Por primera vez estoy en un auditorio como este sin un papel en la mano, va a ser una conversación, eso es así como una cosa muy especial. Sí preparamos algunas cosas que vamos a ver y esto surge precisamente de una entrevista que tuve con Lorenzo hace unos meses y de todo este tema alrededor de las guías que vamos a conversar en adelante. Pero antes de continuar, yo quiero aquí tener un recuerdo muy especial a un colega que ya no está, que es Carlos Tejeda, que me vino a ver, colega amigo, arquitecto Carlos Tejeda, no está porque falleció ya hace más de 10 años, me vino a ver en un momento dado a decirme, oye, no hay guías en la Ciudad de México, vamos haciendo una. Y lo que él me propuso es que yo hiciera lo que yo hago, que es toda la investigación, y que él haría toda la parte de el armado, el conseguido de las fotos y el trabajar, y en ese momento lo trabajó con Rodolfo Santamaría, todos los planos, un plano general de la ciudad y los planos parciales donde están colocadas las obras para poder realmente visitar. Platicamos mucho sobre guías, discutimos mucho, vimos muchas guías, de ahí todo este interés por el tema de las guías que finalmente redundó en esta guía. También recordar que en ese momento, y eso para mí fue muy grato, en el momento de escoger, ¿qué escoge uno en una ciudad tan rica como esta? Entonces, armamos un comité, lo que llamamos como una especie de comité editorial, comité de selección, y nos reuníamos en la oficina de Ricardo Legorreta tardes enteras con chorro de diapositivas a ver obras y discutíamos cuáles sí, cuáles no.
que cuando lo pienso ahora digo, bueno, esto era así como un elenco de lujo, porque estábamos en la oficina de Ricardo, con Ricardo Legorreta, con Teodoro González de León, con Mario Pani, con Javier Moisén y con alguien más que en este momento no recuerdo. Creo que eran, bueno, luego puedo buscar. Y eran grandes discusiones, esta sí, esta no, esta por esto no. En fin, fue realmente muy interesante y también pues creo que aquí es bueno reconocer que si bien todo el trabajo de investigación es mío y lo asumo como tal, hay todo un apoyo de toda una serie de personas de valor, gracias a lo cual se armó esto, porque como bien lo dijo Armando, las guías de arquitectura que se hacen en los colegios de arquitectos, etcétera, es muy difícil que sean de una sola persona. Creo que siempre es bueno esta retroalimentación para pues tratar de tener algo que valga la pena. Y si bajamos un poco estas luces, y porque no vamos a leer nada, y pasamos a las… Ah, no, yo tengo aquí para pasar. A ver. ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, pasamos a esto. Esto es como una especie de lección de algo que yo siempre he hecho y siempre le recomiendo a todo mundo, y es que cuando van a un lugar, se empapen sobre el lugar, vean qué hay ahí. Y hay guías común y corrientes, hay algunas de estas, a mí estas me gustan porque tienen mucho de visual, por eso se llaman guías visuales, que ayudan mucho, y bueno, tienen monumentos, arte, gastronomía, museos, hay otras que tienen, casi siempre cuando uno va en la de China hay todo un capítulo especial de cómo es la arquitectura y cómo se construye, etcétera, etcétera. Realmente, no estoy haciendo la publicidad, hay diferentes guías de diferentes países o de diferentes ciudades. Cuando ustedes viajen, así sea a San Luis Potosí, por favor, el día anterior vayan a alguna guía, que hay muchas guías de México de este tipo, y vean el capítulo de San Luis Potosí y vean lo que haya. Y se van a sorprender y lo van a ir a visitar. Creo es de ahí parte, o sea, cuando uno quiere conocer, hay que estudiar, y hay que estudiar antes, ya para que cuando llegas ahí más o menos estés acomodado. Y claro, ya para ustedes, futuros arquitectos, viciosos como Lorenzo, como Armando, como muchos otros, bueno, pues entonces, no, ¿sí? ¿No? Bueno, comenzamos a ver también, creo que voy a decir la siguiente, ¿sí, por favor? Comenzamos a ver guías como esta de la arquitectura modernista en Cataluña. El modernismo es el Art Nouveau para los catalanes, y bueno, entonces ahí ya se va uno metiendo en guías más particulares de algún lugar. Esto fue en un momento que yo fui a Barcelona, que ya había yo ido con anterioridad, y bueno, visité algunas de estas cosas particulares. Bueno, a mí me interesa en esta conversación, sobre todo, intentar despertar en ustedes que están estudiando arquitectura una inquietud que es parecida a la que despertó en mí el haber conocido la guía de arquitectura contemporánea de la Ciudad de México de la maestra Noel. Bueno, primero también agradecer al Departamento de Difusión haberme invitado a la facultad, y yo todas las veces que vengo aquí me siento como volviendo a casa, de una manera incluso muy especial, porque antes no se me permitía subir al estrado y ahora estoy invitado para hablar algo que a todos nos gusta mucho. También Armando y yo hemos compartido algunas otras discusiones en este mismo espacio. Y bueno, desde luego para mí fue un privilegio que la maestra Noel aceptara hablar conmigo hace unos meses y me invitara al Instituto de Investigaciones Estéticas para discutir mi punto de vista respecto a la guía de la que ella y Carlos Tejeda son autores, desde el punto de vista, digamos, de la influencia que esa guía tuvo en mi formación como arquitecto, y después también desde el punto de vista más reciente en el que me embarqué en un análisis de la percepción de la arquitectura a través del tiempo en general, en el cual las guías tienen un papel muy importante.
como las guías finalmente son impresas y se quedan estáticas en el momento en que salen a la venta, pues los edificios siguen evolucionando, siguen apareciéndoles nuevos añadidos, se deterioran por el clima, algunos incluso quedan demolidos, pero la guía también es un esfuerzo de preservación, de difusión de la cultura, de tal manera que la sociedad esté interesada en preservar sus monumentos. Ahora, de nuevo, sin olvidar que estamos en la Facultad de Arquitectura, que ustedes están estudiando para obtener el título de arquitectos, hay una distinción también muy importante que hablo desde un punto de vista personal, entre lo que yo podría decir que se puede entender como ser arquitecto, a diferencia de lo que es simplemente estudiar arquitectura. Para mí, un arquitecto, o por lo menos en mi caso, yo no me sentí 100% arquitecto formado hasta que no adquirí una cultura arquitectónica. Y la escuela tiene que cubrir muchas partes de la formación que tiene que ver con la técnica, con la estética, con la construcción y con otras miles de cosas que cubre, desgraciadamente, de manera muy superficial. Pero yo creo que la tarea de convertirse en arquitecto o arquitecta es una tarea personal. Y pienso que ahí el turismo arquitectónico juega un papel fundamental. La maestra Noel no es arquitecta, ella es historiadora, pero me gustaría que algunas veces ustedes se sentaran un momento a hablar con ella o le hicieran preguntas para que se dieran cuenta la amplia cultura arquitectónica que tiene y que también hicieran un análisis personal de hasta dónde ustedes realmente están convencidos de que conocen la arquitectura, por lo menos de su ciudad o de su barrio. Desde luego, si se puede viajar, pues todos preferimos hacer turismo y además también es importante tener una visión crítica, una visión analítica de los edificios que se encuentran más allá de nuestras fronteras. No solo es una cuestión recreativa, yo creo que para un profesional los viajes también son trabajo, porque además los ojos extranjeros tienen hasta cierto punto una frescura que no se tiene cuando uno está en su propio país. Cuando gentes de otros países visitan México y yo les muestro lo que a mí me gusta de la arquitectura mexicana, probablemente como ellos no saben digamos, las implicaciones emocionales que puede tener, digamos, un periodo histórico, o por así decir, mencionar rápidamente la Plaza de las Tres Culturas, que tiene un significado político y social en los habitantes de la Ciudad de México, que tiene muchos ángulos del cual se puede ver y que causa una reacción emocional. En un extranjero, la Plaza de las Tres Culturas no causa esa reacción y por lo tanto los extranjeros son capaces de mirar en el entorno del espacio de esa plaza y los edificios que la rodean, cosas que a veces nosotros no somos capaces de ver. Entonces piensen que también ustedes cuando viajan a otra ciudad o a otro país pueden tener esa mirada y puede ser muy interesante que ustedes expresen su opinión respecto a lo que ven en sus viajes. Para mí, la formación de esa cultura arquitectónica en uno mismo es un regalo hasta cierto punto que uno se puede dar y que es, por otro lado, también un requisito indispensable también para practicar la arquitectura desde cualquiera de sus ángulos, que no solamente es realizar y construir proyectos, sino también dedicarse a criticar, a analizar, a investigar o a cualquier otra actividad académica que se relacione con el espacio arquitectónico. Bueno, yo quería, digamos, poner eso como un fundamento de la opinión que yo tengo respecto al tema que nos ocupa hoy, que es muy amplia y prefiero no acaparar la palabra, pero espero que en la conversación entre la maestra y yo pueda surgir en ustedes quizá ese incentivo de ir más a fondo con el entorno de su propio barrio o ciudad. La que sigue, por favor. Bueno, y hay diferentes guías que sirven ahora sí que para diferentes gustos o diferentes intereses. Esta es una guía que hizo Artes de México sobre museos, galerías y otros espacios de arte, y este es México, Monterrey, Guadalajara y Oaxaca. Esto, por ejemplo, si uno quiere visitar museos, este es muy útil porque dice no solo dónde está el museo, sino
los horarios de los museos, los días que cierran. Entonces vemos que las guías pueden tener diferentes aspectos y hay, créanmelo, guías culinarias, guías de dónde comprar artesanías, etcétera, etcétera. En realidad, esta idea de facilitarle al habitante local o al que llega de visita los espacios, las direcciones, es algo que se va ampliando. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es donde comenzamos a entrar ya al tema de las guías arquitectónicas en sí, no que la de Cataluña no lo fuera, pero en fin, ya las guías arquitectónicas, aquellas que revisamos y revisamos para ver cómo llegábamos a esta. Y bueno, aquí ya curiosié, también estuvieron en el comité editorial, es que no estaba yo segura, Aurelio Nuño y Mario Shetnan. Y parte de la discusión, porque ese es un libro cuadrado, como libro, como este que está aquí, la discusión también era cuántas obras van por página, qué tamaño tiene. Este tamaño, créanlo o no, y claro, tiene 20 años, en general la gente se vestía un poco más formal, está hecho para que quepa en el saco, en la bolsa del saco, hoy traigo uno como excepción, donde cabía, que no pese demasiado, porque si son esas cosas tan pesadas, uno no las lleva. Y entonces eso fue lo que fue restringiendo para llegar al número de obras. Y por eso las discusiones, porque ya al final, bueno, había unas que seguro entraban y había otras que había que ir eliminando porque no cabían todas. Porque también, como bien dijiste, no se puede poner absolutamente todo. Entonces, eso es lo que va. Pero ahora… Sí, de hecho es muy interesante también tomar en cuenta que una guía, bueno, eso es algo que aprendí en la conversación anterior que tuvimos la maestra y yo, en la cual yo le preguntaba si es que una guía también puede tener un sentido crítico, y ella contestó que no, que una guía era un producto científico que servía para poder permitir que alguien que está buscando un edificio, o no solo una guía de arquitectura, también alguien que está buscando una galería o un monumento, pueda encontrarlo, localizarlo en un mapa, sepa en qué año se hizo, qué arquitecto lo construyó, o si es una escultura el artista que es el autor, etcétera, y que tenga alguna información, aunque sea breve, lo cual creo que la guía de arquitectura contemporánea de la Ciudad de México está muy bien realizada en ese sentido, porque tiene un párrafo extraído a veces de alguna publicación o redactado por la propia maestra, donde dice las características generales o alguna parte histórica que caracteriza a ese edificio. Ahora, sin embargo, las guías tienen autores, ¿no? Y los autores tienen sesgos cognitivos. Digamos, uno no puede evitar, como autor de cualquier publicación, digamos yo como editor de la revista Espacio, a pesar de que podría argumentar que es un proceso completamente académico y analítico, finalmente yo publico lo que me gusta, ¿no? Y la decisión de dejar dentro, dejar fuera edificios en una guía, desde luego la maestra sabe mucho más de esto que yo, pero debe haber sido increíble. Ojalá hubieran grabado alguna sesión de discusión entre el arquitecto Legorreta, González de León, Nuño, etcétera, decidiendo, proponiendo qué edificios o casas tenían que estar en la guía y cuáles no. Algo de lo que me ha contado la maestra es interesante, que dice que también estaban buscando incluir, para empezar, no demasiadas obras de un solo arquitecto. Por ejemplo, Mario Pani, que fue muy prolífico, pues en un mismo año podía haber tenido hasta 10 o 15 obras y no querían que se llevara eso. Mismo Mario Pani, que fue parte del comité, al parecer sugirió que no se incluyeran todas sus obras de cada año, por un lado, y luego por el otro lado también obras que tuvieran acceso público, porque quizá puede haber una obra muy interesante, pero es una casa privada y es imposible visitarla, por lo cual sería absurdo ponerla en una guía, porque sería dirigir a alguien hacia una dirección en la que tocarían la puerta y jamás podrían entrar, salvo que
aquello lo ameritara, ¿no? Como es el caso de algunas residencias que sí están en una guía. Entonces quiero también decir que, por ejemplo, esta no la conozco, esta guía, pero siempre hay que tomar en cuenta que las guías tienen autores y que los autores tienen su sesgo y ponen lo que a ellos les parece que debe estar ahí éticamente, pensando que es lo mejor o lo más relevante, pero también se involucran pues sus preferencias subjetivas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya comenzamos a ver una serie de guías, estas son muy buenas, que se hicieron con con Andalucía, la Junta de Andalucía, de la mayoría de las ciudades de América Latina. Si ustedes quieren ir a una ciudad de América Latina y visitar obras, estas son las guías que ustedes tienen que tener, porque no solo son de arquitectura contemporánea, se ve desde lo que haya tenido la ciudad, la de México tiene desde lo prehispánico, y están hechas, y esta parte también es buena, están hechas en casi todos los casos por varios autores, salvo de la de Panamá, que tiene un autor único porque no hay muchos más autores y además porque se sabe todo, que es Eduardo Tejera Davis. En realidad, y estas son muy buenas, están muy bien hechos los planos, realmente vale la pena. Pero estas sí son unos tabiques, o sea, pesan, un ladrillote, cuestan más trabajo, pero valen la pena. Y la que sigue, no sé si ya no es de esa misma colección, hay muchas, hay una de México en la que yo participé, que participaron diferentes personas y yo en esa fui muy insistente. Bueno, sí tuvimos también largas reuniones de discusión de qué obras sí, qué obras no. También estaba Carlos Tejeda involucrado en ese proceso y también yo esa vez insistí mucho que las obras había que repartirlas para que no fuera una sola voz la que se escuche a lo largo, pero que después alguien hiciera una lectura para unificarlas. Sí, bueno, a mí me parece que es muy interesante, digamos, el pensar en la cualidad dinámica que podrían tener las guías. Yo pienso que ahora que todos disponemos de una computadora móvil que podemos llevar prácticamente a todos los lugares, probablemente sería muy interesante empezar a pensar en guías turísticas o guías de arquitectura que se descargaran directamente sobre los teléfonos, de tal manera sobre todo de evitar lo que sucede muy frecuentemente, que es que la gente, siguiendo a veces una guía que probablemente ya tiene unos años, hace todo un periplo para llegar a un lugar donde el edificio ya no existe, ¿no? O donde es también imposible tener acceso porque probablemente la naturaleza o la función del edificio ha cambiado. A mí me pasó en una ocasión que el Colegio de Arquitectos del Ticino, de Suiza italiana, me contrató para organizar una visita de la Ciudad de México, donde yo sería su guía arquitectónico. Y cuando acepté el encargo me mandaron la lista de edificios que querían ver y me pidieron que también yo añadiera los edificios que yo pensaba que valdría la pena que visitaran. Y entre ellos estaba el Salón de Remates de la Bolsa de Valores de la calle Uruguay, obra de Félix Candela, al que yo en esas épocas había visitado porque era una cafetería, había sido comprado por otra persona cuando la Bolsa de Valores se mudó a Reforma y momentáneamente en ese periodo se había convertido en un restaurante y me pareció como muy adecuado que incluso ir a desayunar con ellos ahí. Y el problema es, claro, lo aceptaron y unos meses más tarde yo no verifiqué que aquel lugar seguía siendo un restaurante y cuando llegamos con un autobús y 50 personas a la puerta de la Bolsa de Valores no nos dejaron entrar porque ahora parece ser que aloja un centro de llamadas, una cosa así de una marca de teléfonos. Y entonces fue una gran decepción y
los suizos son muy intolerantes a las, digamos, imprecisiones de cualquier tipo, y sobre todo cuando están pagando por ello, y tuve que pedir muchas disculpas y demás, y desde luego no me va a volver a suceder, pero eso también responde a que los edificios pues están en constante transformación y a veces pues las guías impresas pues no pueden dar registro de esos cambios, ¿no? Es una anécdota, pero claro, pues todo producto de información necesita una evolución natural. Sí, esta guía de Brasilia a mí me gusta mucho, yo fui hace ya mucho tiempo y esta es nueva para celebrar los 50 años de la construcción de Brasilia. Entonces también las guías a veces tienen esa característica de alguna celebración, de algún momento y de algo más particular. La que sigue, por favor. Y esta, por ejemplo, estas son de las que yo hablaba, que hacen los colegios de arquitectos. Este es el American Institute of Architects, que es la Sociedad de Arquitectos de Estados Unidos, y es la guía de Chicago que, bueno, armaron todos ellos, y este es básico para poder visitar Chicago cuando uno quiere ir a visitar una casa de Frank Lloyd Wright. Ahí da las direcciones, pero también ahí dice cuáles son las que son visitables y cuáles son las que siguen siendo propiedad privada y uno no puede entrar para que no pierda uno demasiado el tiempo. Ligado con esto que decías, parte de la discusión en hacer mi guía era, o bueno, esta guía era, hay casas fantásticas y bueno, hay casas como la Casa Barragán que uno puede visitar. Pero hay otras casas de Barragán que los dueños están hartos que se baje un camión de japoneses y toquen el timbre desesperadamente para que los dejen entrar. Entonces, había que tener como pues un filtro. Y luego también de esta guía ha tenido 2 reediciones más. De esta guía a la siguiente reedición, y eso lo tengo que decir y siempre lo digo, y como últimamente lo digo es con nombre y apellido, estaba ahí una foto de la casa de Juan Sordo Madaleno, casa fantástica en esta guía, que la habían vendido a la embajada de Irán o algo así, estaba medio cambiada, pero ahí estaba, y bueno, Javier Sordo la compró, la recuperó para tirarla y construir ahí su propia casa. Entonces, eso es como increíble, que haya comprado la casa de su padre para destruirla, se hubiera ido a comprar algún otro terreno y se lo hubiera dejado a la embajada de Irán y ahí seguiría más o menos conservada. Pero en fin, esos son los avatares de ciertas guías y no solo de esta, de muchas otras. ¿Quieres decir algo? La que sí. A ver, esta, por ejemplo, es una guía particular, es una guía, y yo por ahí tenía, y esa no le tomé fotos, hay una que se llama Guía de Arquitectura Nueva de París, y son los últimos, lo que se había construido en los últimos 10 años de París. Esta es definitivamente una guía de la arquitectura del siglo XX, pero de la arquitectura moderna del siglo XX. Te paso la palabra. Sí, de hecho, hay una cuestión interesante, supongo que también, a ver, entre ustedes que estudian arquitectura, necesariamente va a haber quien se dedique a distintos aspectos de la arquitectura. Y si alguno de ustedes en el futuro se convierte, por así decirlo, en crítico de la arquitectura, lo invito a que tenga en cuenta algo muy importante, que es que todo tipo de publicación, yo puedo hablar desde el punto de vista de una revista y del artículo periodístico que escribo semanalmente, también es un instrumento de presión política, en el sentido de que una vez que tal o cual edificio ha sido reseñado, ha sido incluido en una selección de una guía o se ha hecho una monografía al respecto, esta publicación es una especie de escudo defensivo contra la demolición o la alteración de esa obra.
yo sé que la maestra Noel también se ha embarcado, y es admirable, en batallas para intentar defender algunas de los edificios que le ha parecido aberrante que quieran ser demolidos. Desgraciadamente, tanto ella como yo no hemos tenido así el 100% de éxito, a pesar de que hemos cargado con nosotros bajo el brazo nuestras publicaciones para intentar convencer a los propietarios o a los funcionarios públicos de proteger tal inmueble. Pero bueno, también hay otra cosa interesante al respecto, que digo, que si en el futuro alguno de ustedes decide comenzar a escribir y publicar, debe tenerlo en cuenta, que es el caso contrario. Es que también la palabra impresa y la difusión de las imágenes de una obra también puede ayudar a añadirle el valor a esa obra. Entonces es un arma de doble filo, bueno, en realidad es de un solo filo, pero a veces es exitosa y a veces no. Recuerdo cuando visité la casa de estudio número 22 del arquitecto Pierre Koenig en Los Ángeles, que la dueña de la casa, una señora anciana que se llama Charlotte Stahl, me contó que ella y su esposo, que en ese tiempo estaba agonizando, espero que siga vivo, pero que la pareja había sobrevivido económicamente los últimos 20 años gracias a que su casa era famosa. Es esa casa que ustedes recordarán seguramente en una imagen de Julius Schulman, donde se ve una sala transparente que está sobrevolando a la ciudad de Los Ángeles, donde se ven todas las luces de noche y hay dos señoritas de los años 50 sentadas platicando en la sala, para mí la imagen más representativa del sueño americano. Y después de que Julius Schulman inmortalizó esa y tantas otras casas de Los Ángeles, pues muchos de sus propietarios pues lo convirtieron en su modo de vida. Así que hay una gran influencia, al parecer la arquitectura de papel es algo que no le interesa gran cosa a nuestro gremio, pero también hay que ser conscientes que eso tiene un efecto importante. Lo mismo podríamos decir también de la mayoría de la obra de Barragán en México DF, que hasta cierto punto su valor patrimonial radica en el contenido artístico de la obra y no tanto del valor de metros cuadrados de tierra o de construcción que tenga. Así que bueno, tomen en cuenta eso también. La que sigue. Y bueno, estas son unas guías que están como a medio camino, ya llegando a México, que son para un turismo más general, pero que van mostrando obras de arquitectura, esta y la siguiente, por favor, y muestran arquitectura, por ejemplo, esta dice arquitectura y diseño, pero son estas dos de obras de arquitectura, podríamos decir, útiles al viajero, y entonces son para un viajero no arquitecto o no especializado. Y hay este tipo de guías de diferentes ciudades. Si ustedes van a ir, supongamos, a Nueva York, ahí en esa guía viene cuáles son los hoteles boutique que están de moda, pero que hicieron arquitectos interesantes, restaurantes de la misma manera, tiendas, las tiendas que diseñaron fulano o sutano, que son importantes arquitectos, y entonces son guías que sí son de arquitectura porque tienen que ver con la obra arquitectónica, pero tienen que ver con la utilidad, y entonces esto sí es todo visitable, es el hotel, el restaurante, el museo, pero también son guías bastante útiles. Yo puse las dos de México, pero son colecciones que hay de muchísimos lugares. Yo no sé el dato, probablemente usted sí, maestra, pero me da la impresión de que existen más guías sobre México escritas por extranjeros que por mexicanos. No sé si alguna vez se ha puesto a analizar este dato. No lo sé. Igual sí, son todas estas guías que se escriben, bueno, todas las desde la famosa aquella, las guías francesas que eran muy buenas, que no tenían nada de imágenes, que se llamaban las guías azules, les guides bleus, que para visitar cualquier país eran una maravilla, porque además no pesan, porque son de papel delgadito,
y luego están las guías Michelin, luego, pero son compañías que a eso se dedican, todas las de, bueno, la primera que mostré, estas guías visuales, están las otras, las Rough Guide, hay diferentes compañías que a eso se dedican, a hacer guías, y esto también son diferentes editoriales que hacen estas colecciones. La que sigue, y bueno, ya aquí entramos más de lleno a la arquitectura, son esta y la que sigue, por favor, que son estas guías de un arquitecto en especial. Y, por ejemplo, en el caso de Barragán y Candela, la otra que vimos, no son solo de la Ciudad de México, O'Gorman sí, porque solo construyó aquí, sino son guías de lo que construyeron en México. Barragán están las cosas de Guadalajara, Candela están cosas en Cuernavaca, en fin, en otros lugares. También hay que decirla que la de Candela la escribió un maestro que todos ustedes han de conocer, que es Juan Ignacio del Cueto, y la de O'Gorman la escribió Carlos González Lobo, también un maestro que todos ustedes han de conocer y personas muy reconocidas en la facultad y fuera de la facultad. La que sigue. Bueno, y esta es una que me acaban de dar, que se llama La arquitectura de Luis Barragán en Guadalajara, que son muy interesantes, están muy bien hechas, muy bien investigadas, pero muy complicado, muy delgadito, es poco de papel, pero muy complicado para salir con él a la calle, porque en realidad es como una especie de póster doblado, o sea, un póster que por atrás vienen todas las imágenes y las direcciones y todo doblado, pero si uno sale a la calle con eso, se suicida tratando de encontrar el lugar a la hora de enrollar el póster en la calle. Sin embargo, para conocer lo que hay, apuntarse las direcciones, ir a verlo, este trabajo que han hecho en Guadalajara, que lo ha hecho con la ciudad de Guadalajara, Mónica del Arenal, es fantástico. Está otro sobre la arquitectura de los años 20, 30 en otra zona de la ciudad. Tiene varias de estas guías, realmente notorio el trabajo. Eventualmente supongo que tendrá que hacer un diseño como de cuadernito para que sea más útil, pero por el momento son fantásticas y además se dedican a hacer visitas guiadas y las regalan. Entonces a mí me parece un trabajo extraordinario el que están haciendo en Guadalajara desde uno de los museos. En este momento no me acuerdo, por eso me volteé a ver, pero tienen esto de la ronda Pasea por tu ciudad, y es una de estas instituciones de Guadalajara de la cultura. Y sí, es muy claro que el hecho de que se sigan produciendo todo el tiempo nuevas guías y que estén correctamente hechas, que haya investigaciones detrás de ello y demás, bueno, para empezar es una fuente de trabajo importante para quienes tienen cultura arquitectónica o de historia del arte, pero por otro lado quiere decir también que todavía existe una gran cantidad de personas que están interesadas en conocer la arquitectura, ¿no? Algo que de repente, quizá como arquitecto, podría sonar difícil de creer que alguien más que los propios estudiantes de arquitectura o los practicantes de arquitectura se interesaran en conocer obras, pero sorprendería ver que pues casi cualquier persona que quiera adquirir una cultura más amplia, al igual que la gente intenta conocer los museos de pintura, de escultura o los monumentos históricos antiguos, pues también la gente que quiere adquirir un mayor nivel de cultura, aunque estudie cualquier otra cosa que no tenga que ver con el arte, busca estos productos, por eso se imprimen masivamente y los utiliza para conocer muchas cosas que a veces los propios arquitectos no conocemos, ¿no? Entonces, sí es interesante saber que es una industria, ¿no? La crítica de arquitectura también es una industria en movimiento y que tiene un público que es más amplio que el público especializado, probablemente
las guías más específicas, como las que menciona la maestra, que son monografías y que son, digamos, libros analíticos, además de tener la información de localización y de historia del edificio, también tienen textos de opinión al respecto, textos históricos, que probablemente sean consumidos por las personas más especializadas en ello, pero otras muchas que son más abiertas a la información general de una ciudad, pues entonces son de interés de cualquier persona, no importa si haya estudiado economía o no haya estudiado nada, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta forma parte de algunas guías, en realidad son dos, que se hicieron por un motivo particular. La primera que se hizo, la hizo Carlos Lazo cuando podemos llamar, se inauguró, en realidad se dedicó la ciudad universitaria en 1952, y hubo un congreso, el 8º Congreso Panamericano de Arquitectos aquí en Ciudad Universitaria, y era un libro así, de este tamaño, como era Espacios, porque lo hizo a través de Espacios, de lo cual era… No lo fotografié porque es todo café y nada más dice en chiquito abajo Guía de Arquitectura. Difícil de manejar como guía de arquitectura, pero con muy buena información de lo que estaba sucediendo en ese 1952 de la ciudad universitaria, pero de mucha obra muy importante en México. El segundo momento es cuando el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos en México, en 1978, Pedro Ramírez Vázquez hace lo mismo y hace esta guía de arquitectura de la Ciudad de México, bueno, con esta foto muy poderosa de lo que era la ciudad. Ese sí tiene más la proporción, esta vertical de una guía. Y a ver, creo que si pasamos a la siguiente, ya estoy yo aquí en la versión posterior que se hizo en la que se hizo de esta guía, que se han hecho 2 reediciones más, donde algunas obras han salido porque ya no existen y se agregaron algunas obras nuevas. La que sigue. Y esta es la que yo hablaba de que se hizo en la Ciudad de México, de las de la Junta de Andalucía, donde viene desde lo prehispánico, que fue una colega especialista en lo prehispánico, luego en lo colonial. Juan Benito Artigas tiene algunas obras, pero yo ahí le dije, no las vas a hacer todas, Tolsá me toca a mí. Y bueno, el siglo XIX trabajó mucho Luis Ortiz Macedo, que ustedes conocen, y diferentes personas trabajaron diferentes obras, y creo que esta también es una guía interesante. Adelante. De hecho, hay una cosa muy interesante en cuanto a la decisión de los distintos autores de incluir, por ejemplo, en este caso, arquitectura en general en la Ciudad de México, independientemente del periodo histórico al que pertenece. Y eso me hace pensar en la última vez que tuve una discusión sobre este tema con 2 artistas de origen suizo que se han interesado mucho en la guía de arquitectura contemporánea de la maestra Noel. Digamos, mi argumento fue que yo podía identificar, bueno, lo que nos llamó la atención, que desde luego ya fue respondido por la maestra, es por qué se llama guía de arquitectura contemporánea, ¿no? Porque el término contemporáneo se entiende muy distinto hoy en día de lo que probablemente se entendía hace unos 20 años, que es cuando se utilizaba más frecuentemente, y la maestra Noel amablemente nos aclaró que se refería a arquitectura del modernismo, que en México hace 20 años pues, se conocía como arquitectura contemporánea. Sin embargo, si volvemos otra vez a la palabra contemporáneo, que quiere decir que es de nuestro tiempo o de 2 eventos o cosas que suceden al mismo tiempo, puede resultar que algo que probablemente fue construido, bueno, para empezar, no sería contemporáneo nada que no hubiera sido hecho en el tiempo de vida de
las gentes que viven ahora, ¿no? Entonces, como la persona más vieja que vive hoy en día tiene 107 años, digamos, pues nada que fuera anterior a 1907 se podría considerar como contemporáneo. Eso sí, si pensáramos en que lo contemporáneo es aquello que fue realizado durante la vida humana, desde el más viejo hasta el que nació o que están haciendo ahora mismo, ¿no? Pero hay otra forma también de ver lo contemporáneo, o sea, que es lo que probablemente no fue construido en nuestra época, pero que como todavía subsiste y todavía podemos visitarlo, pues es contemporáneo a nosotros. En ese caso, pues una guía y otra, por ejemplo, las últimas dos que hemos visto, podrían ser contemporáneas, aunque una abarcara a las pirámides, porque en una guía nunca va a estar un edificio que ya no exista, porque justamente la naturaleza de las guías es científica y no te van a mandar a ver un vestigio o un terreno baldío donde te dicen que ahí alguna vez estuvo el templo de algún dios azteca, ¿no? Entonces, si es que en una guía de arquitectura se incluye una ruina prehispánica, es porque esa ruina prehispánica existe. Y si existe físicamente y nosotros la podemos visitar, pues de alguna manera esa guía se vuelve contemporánea a nosotros. Nada más quería hacer esa distinción, aunque claro, no voy a extenderme todo lo que me extendí en la discusión anterior sobre este tema específico. La que sigue, por favor. Y casi creo que aquí estamos terminando. Esta es otra, una guía, y tiene que ver con el tema de guías de recorridos. La de Andalucía es por recorridos, la mía con Carlos Tejeda, después también de mucho discutir, decidimos hacerla cronológica. Esto es para recorrer la colonia Hipódromo de una serie de guías que se iban a hacer. Había una sobre Polanco, etcétera, etcétera. Esta la hizo la Universidad Iberoamericana y se quedaron ahí. Es una lástima porque si no estaría la de San Ángel, la de Polanco, la conocí, pero nunca llegó a editarse, etcétera, etcétera. A ver, creo que la que sigue, pero creo que ya no hay nada. Para que pasemos ahora a las tuyas, porque estamos así un poco ya sobre el tiempo. Ahora te toca a ti. Bueno, sí, hay que aclarar que estos dos documentos PowerPoint, el primero lo recopiló la maestra Noel y este es el que recopilé yo. Ahora van a ver que es muy curioso porque hay algunos que aparecen en ambos. Bueno, a ver, yo puse primero esta guía porque de las guías que yo tengo, esta me parece sin duda la mejor. Es una guía científica para quien quiere conocer Ljubljana. Bueno, para empezar hay que saber dónde está, en Eslovenia, y que además le interesa la obra de Josef Plečnik. O sea, dos datos que ahora sí que desafío a alguien de ustedes que me diga que ya los conocía, ¿no? Ahora, desde luego, esta guía que hizo un amigo mío, Andrei Hrauski, la compra poquísima gente, a mí me la regaló, yo jamás había comprado desde cuando fui a Ljubljana, justamente, como bienvenida, me regaló la guía que él había escrito, me parece que se imprimieron 300 ejemplares, y es precisamente un modo de conocer Ljubljana, que es una ciudad capital de ese estado, pero que también es una ciudad realmente pequeña, con solo 150.000 habitantes, pero una ciudad sin duda muy, muy importante, porque fue una de las ciudades importantes del Imperio Austrohúngaro, que desde luego al desaparecer ese Estado-nación, pues quedaron atomizados en pequeñas ciudades. Y Josef Plečnik fue un arquitecto realmente muy interesante, les invito a que investiguen al respecto de lo que él hizo, porque digamos fue de los arquitectos que desde mi punto de vista fundaron el movimiento moderno, en el sentido de que fue uno de los mejores intérpretes de las lecciones de Gottfried Semper acerca de los 4 elementos de la arquitectura, que de alguna manera hicieron que la reflexión en los arquitectos de aquella época se enfocara hacia el funcionalismo y se abandonaran
los estilos, ¿no? Pensamos un poco en Otto Wagner, Adolf Loos, digamos, ellos provienen un poco de la tradición de Schinkel, pero hay un momento de transformación en el que el análisis de la arquitectura resulta en la eliminación del ornamento, como ustedes ya habrán escuchado en sus clases de historia. Y bueno, pues si uno va a Ljubljana y se consigue este libro, si alguien va a ir, dígame y se los presto, porque no creo que yo vuelva a ir jamás, y recorre la ciudad a través de los ojos de Plečnik, se va a encontrar una altísima carga de nostalgia, digamos, pues de los eslovenos que todavía añoran el tiempo en el que fueron parte de un gran imperio y que tenía salida al mar, ¿no? No quita desde luego el interés particular por esta publicación, porque tiene toda la historia, todas las características, tiene los planos, los mapas, los datos, las fotografías, y curiosamente todas las fotografías son antiguas, que es algo de los elementos que yo veo en las guías que me parece interesante discutir, que también tiene una gran carga de nostalgia, ¿no? de tratar de pensar que la arquitectura no se ha transformado y se ha quedado pues como en la época en la que fue construida. No, nada Adelante. en especial. No creo que vaya yo a ir a Ljubljana, pero si voy recordaré. Este dato no se le Sí. vaya a pasar, no se vaya sin Sí, decirme sí, y que le claro preste que sí, mi claro guía que de sí. Plečnik. Bueno, estas que también anteriormente en otra fotografía vimos la que corresponde a la Ciudad de México. Pasa por favor también la siguiente. Son unas guías muy interesantes, son de la editorial Kahneman, son unas guías muy pequeñas, como de 8 por 8 centímetros, no muy gordas, muy de bolsillo, la verdad muy prácticas, pero son una serie de guías que tienen una característica para mí muy interesante, que es que fueron hechas en un momento, digamos, a principios del siglo XXI, y que y las guías que yo tengo, por lo menos, de esta serie, fueron como muy fugaces. O sea, publicaron lo que en ese momento era lo que estaba de moda, de alguna manera. Sí. De hecho, dice A Guide to Recent Architecture. O sea, se centraron en la arquitectura construida recientemente. Y es muy curioso verlas hoy. Por ejemplo, la de Los Ángeles, casi todo tiene obras de Eric Owen Moss o de Morphosis o de algunos estudios de arquitectura que todavía existen, pero que en realidad han dejado de ser del interés en general del gremio arquitectónico. Entonces, se quedan como una especie de radiografía de un momento del posmodernismo en el que era muy interesante, no sé, Mark Mack, o por ejemplo, todo lo que hay de Frank Gehry en estas guías es anterior a Frank Gehry, digamos. Sí, anterior al Frank Gehry de los Es una broma, desde sombreritos. luego, sí. Adelante, por favor. Esta es una guía también muy interesante por si alguien va a Osaka en algún momento de su vida. Pero también. tiene que aprender japonés primero, ¿no? Exacto, está en japonés y literalmente encontrar la arquitectura interesante en Osaka está en ese idioma también. Sobre todo porque esta guía es muy interesante. El interés de esta guía, como se ve en la portada, es que son 300 edificios de Osaka. Entonces cubre los 300 edificios, o sea, digamos, la misión que se plantearon sus autores no fue relatar un periodo de tiempo o una serie de autores, aunque desde luego ahí están Kenzo Tange, Kishio Kurokawa, Tadao Ando y demás, sino llegar a un número de 300 edificios interesantes. Desde luego no lo consiguieron, o sea, en realidad yo no visité los 300 edificios, la compré estando en esa ciudad para poder encontrar lo que a mí me interesaba, que eran esas casas metabolistas de piezas apiladas que están en el centro de Osaka, la Capilla de la Luz de Tadao Ando, que está en el barrio de Ibaraki, y un par de cosas de Kenzo Tange que me interesaba ver. Sí las pude ver porque está correctamente hecha. Pero, por ejemplo, una cosa que no dice es que en Japón no se puede visitar nada, aunque sea incluso público, si no se tiene una reservación. Y hacer una reservación en Japón implica contactar a la persona con la que hay que hacer la reservación, pero hay que enviarle un sobre con franqueado para
dar la respuesta. Entonces, la pregunta es, si uno está en México, ¿cómo hace para conseguir hacer una reservación en Japón? Pues no se puede, tiene que llegar suficientemente anticipado para poder realizar esa operación de pedir permiso de visitar hasta la Capilla de la Luz y esperar la respuesta que llega en Por un correo. sobre que uno envió, que ya trae el timbre postal, y bueno, es muy curioso, pero pues hay de todo en guías. Esta, la puse en la portada, desde luego pues yo sabía que íbamos a platicar con la maestra, La multicitada. pero ya la comentamos antes. Y por ejemplo, la guía de Barragán es muy interesante, me parece, digamos, uno de los libros sobre Barragán, si lo vemos como libro, independientemente de que sí tiene los datos necesarios para poder reencontrar las obras, incluso tiene los números de teléfono privados de las casas donde se pueden hacer citas para visitarlas y contacto, aunque algunos ya no son obsoletos, pero tiene mucha información. Me parece una de las guías más nostálgicas que conozco, porque bueno, la patrocina la Fundación Vitra, su autora, que es Fernanda Canales, solamente se le permitió utilizar las fotografías propiedad de la fundación en la información de esta publicación, a pesar de que fue hecha hace muy poco tiempo. Adelante, por favor. También hablábamos de, bueno, esta apareció antes, yo quería comentar acerca de esta guía, editada por la Universidad Iberoamericana, justamente. Tiene algo que no había visto yo en ninguna otra guía antes, y es que algunos edificios, evidentemente son recorridos turísticos, o sea, no tienen un criterio científico en el sentido de autores, periodos, sino es dar una vuelta por la colonia Hipódromo Condesa y ver lo bonito, ¿no? Lo bonito a ojos de Marisol Flores García, quien además muchos de los edificios no investigó quién los hizo. Entonces no se puede publicar en una guía un edificio y poner arquitecto desconocido. No existen edificios hechos por arquitectos desconocidos, que yo sepa, no sé si alguien de ustedes sabe de un edificio que misteriosamente aparece en un sitio y no se sabe quién lo hizo. O sea, yo creo que de todos los edificios uno puede saber quién lo construyó, tal vez no es alguien importante, tal vez es, no sé, un arquitecto que no tuvo mucha Merece tener obra. su nombre. ¿Perdón? Merece tener su nombre ahí. Y es un dato público, Sí. es que se puede conseguir en la delegación Cuauhtémoc, ¿no? No, bueno, yo pienso que en parte es lo que fue criticable de esto que pretendía ser una colección, que no fue, porque además esto lo patrocinaba, bueno, lo coordinaban en la Escuela de Arquitectura. Entonces era todavía, porque si esto lo hace, me da lo mismo, no lo harán, pero por decir algo, Artes de México, bueno, pues es Artes de México y no supieron y no quisieron hacer la investigación, pero en una escuela de arquitectura, alguien que es arquitecto, porque ella es arquitecto y que no vaya al meollo, sí fue criticable. Y me temo que esa fue la razón por la que lo de Polanco no fructificó y lo que debía de venir. Tampoco lástima, porque sería algo interesante para revalorar esas zonas de la ciudad. Sí, desde luego, o sea, como instrumento de defensa del patrimonio, incluso este libro sirve, ¿no? Porque Sí. cuando alguien quiere transformar un edificio racionalista de Francisco Serrano en, no sé, en un edificio todo de cristal, pues siempre uno puede ir ahí y decir, mira de lo que te estás perdiendo, este edificio está en una guía, es reconocido, incluso se usa coloquialmente la palabra catalogado, a pesar de que no existe un catálogo completo sí existe. de edificios del siglo XX. Sí, sí existe. de En todas la las Dirección de colonias. Arquitectura. Cuando se usa la palabra catalogado, es que está en un catálogo que tiene la Dirección de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, y entonces la palabra catalogado es un argumento de defensa, ¿no? Cuando Sí. algo está catalogado, aunque no haya sanciones por modificarlo, pues es algún argumento que se puede usar para detener ese esfuerzo depredatorio. Y bueno, hay otros libros sobre la Ciudad de México que son realmente curiosos e interesantes, donde, diría yo, se escapan a la clasificación
de guía turística o de guía de arquitectura, donde sencillamente son libros interesantes. Este libro a mí me parece especialmente interesante hablando de esto que el autor considera lo desconocido, ¿no? Pero bueno, de hecho, a mí me ayudó a conocer cosas de mi ciudad que no sabía ni siquiera que era posible que existieran, como por ejemplo el monumento al drenaje profundo, Sí. que está en el patio de una primaria. Y que es de David Muñoz, ¿no? No, es de Ángela Gurría, Ah, de Ángela de la Gurría, misma sí. escultora que hizo de la, ¿cómo se llama? La estación, no sé qué número, de la Ruta de la Amistad que se encuentra en San Jerónimo, ¿no? Ujú. Sí. Estaba en San Jerónimo, ahora está en Ah, el ya lo movieron. Sí, ahora ya está en el amontonamiento de aquí. De ruta pasó a ser amontonamiento. Bueno, pues en un momento de nuestra historia política local, algún jefe de gobierno decidió que había que hacer un monumento a ver, no al drenaje profundo, a los obreros del drenaje profundo, y entonces se les hizo fácil tomar la cimbra de los colectores, la cimbra que usan de concreto, que es una cimbra desplazable de acero, y como la iban a tirar o fundir de nuevo, pues dársela a la escultora Ángela Gurría para que hiciera un monumento con ello. Y de hecho no está feo, no sé si usted lo conoce. Sí, sí. Simplemente la cuestión es que es inaccesible, porque creo que nunca se abrió en realidad al público y quedó en el patio de una primaria. Entonces, si ustedes tienen esa misma curiosidad de lo desconocido en México, si alguien de ustedes quiere conocer el monumento al perro callejero, cómprese este libro que está muy simpático. Bueno, en la misma línea de ideas, probablemente sí, sí lo deben conocer ustedes, los citámbulos, porque es un movimiento cultural, yo diría que ya tiene pues, un cierto renombre en la Ciudad de México y que de nuevo tiene, digamos, esta cuestión liminal entre la apreciación de las cosas chuscas de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en Citámbulo también hay algunos recorridos turísticos por la Ciudad de México que los propios autores recomiendan no hacer. O sea, ellos los sugieren, pero después ponen una nota que no recomiendan que los hagan, ¿no? Como por ejemplo, intentar desembarcar en Xochimilco en la Isla de las Muñecas. O por ejemplo, tienen un recorrido que es poner unas sillas para observar un atardecer en el viaducto, donde uno puede apreciar los automóviles pasando y el atardecer al fondo de un cielo contaminado y demás. Pero bueno, tiene otros valores, yo creo que contraculturales, bastante interesantes a considerar también dentro de la formación como arquitecto, diría yo. Y luego hay ciudades como Los Ángeles, de Los Ángeles que todos sabemos que es la ciudad más fotografiada de la historia, y no porque sea la más bella, sino porque es la cuna del cine contemporáneo. Y hay una cosa muy interesante sobre la cultura de Los Ángeles, que es este elemento autocelebrativo, en el que al ser una ciudad que tiene muy poco tiempo de historia y que no tiene en realidad monumentos físicos o vestigios del pasado, ha intentado a toda costa hacerse de un valor por honrar a personajes o en este caso arquitectos como Rudolf Schindler, digamos, cuyo trabajo es muy reciente hasta cierto punto, y vamos, yo no estoy en absoluto cuestionando la validez de la arquitectura de Schindler, pero sí diciendo que la justificación de la existencia de una guía específica sobre Rudolf Schindler y Los Ángeles, pues es desde luego un esfuerzo también político por parte de, en este caso, del MAC, que es el propietario de la Casa Schindler. El MAC es el Museo de Artes Aplicadas de Viena. Schindler era austriaco, entonces los austriacos quisieron recuperar la Casa Schindler para preservarla, lo hicieron realmente muy bien, y después están, un poco como Vitra estás intentando hacer con Barragán, tratando de explotar su inversión, ¿no? Ellos ya invirtieron en rescatar ese monumento, en darle publicidad a ese autor,
y ahora pues quieren de alguna manera tener alguna ganancia editando libros o haciendo otras actividades lucrativas alrededor del personaje que de alguna manera, entre comillas, han creado. Y bueno, esta es la última fotografía. En la conversación que tuvimos hace 3 meses, discutíamos y a mí me quedó muy claro que una guía no es un instrumento crítico. Es algo de lo que respondió la maestra a mis preguntas, que realmente me transformó mi percepción que tenía hasta ese momento del proceso para realizar una guía de arquitectura. Digamos, un libro de historia es muy distinto de una guía, aquí estoy citando sus palabras, ¿no? Porque un libro de historia analiza el contexto social, económico, cultural de la época y después analiza también el arte o la arquitectura, en este caso, de tal o cual periodo, y puede hacer críticas, también puede poner o problematizar quizá la arquitectura o el arte de un periodo, mientras que una guía no tiene como intención eso, sino más bien servir precisamente como un instrumento para poder encontrar el dato que uno está buscando. Es muy curioso porque encontré una guía crítica, finalmente. Este es un libro que se llama People's Guide to Los Angeles. Es de 3 sociólogas de la Universidad de California en Los Ángeles, con las cuales tuve con una de ellas, con Wendy Cheng, tuve un coloquio hace unos meses, que es donde ellas sostienen que el turismo en Los Ángeles se ha sesgado privilegiando a la clase burguesa, que en Estados Unidos corresponde a la clase de raza blanca y de alto poder adquisitivo. Entonces ellas analizaron muchas guías turísticas y de arquitectura también de Los Ángeles, donde incitaban o invitaban a visitar toda la zona este y central, que es donde existe la clase adinerada, decidiendo enviar al turista pues, a las cuestiones que ellos consideran que son importantes. Y justamente estas 3 sociólogas trataron de salirse de ese anclaje cognitivo que suelen tener las guías turísticas e intentar buscar sitios significativos o sitios interesantes en todo Los Ángeles y no quitar los que ya están mencionados. O sea, en la guía también existe el Boulevard Hollywood y los paseos de las estrellas y el teatro chino, o en los estudios donde Charles Chaplin hizo la primera película. O sea, todos los sitios turísticos ya conocidos en Los Ángeles están en esta guía, pero también están enfocados desde un punto de vista crítico. O sea, por ejemplo, la sección de esta guía que habla de la playa de Malibú, desde luego muestra las residencias millonarias de esas playas, hechas también por arquitectos importantes como Richard Meyer o Frank Gehry mismo, pero también resalta el hecho de que los accesos a la playa, que son por ley, tienen que estar cada tanto tiempo, están bloqueados por los vecinos que habitan ahí, que no quieren que la gente pase a sus playas, que quieren de alguna manera privatizarlas, ¿no? Las playas que quedan delante de sus residencias. Entonces, yo dejaría mi intervención en eso, en cuestionar eso, la cuestión de si sería posible hacer una guía a la Ciudad de México, guía popular, por así decirlo. De hecho, Wendy Cheng me preguntó que si me interesaba promover esta idea, ella podría colaborar de alguna manera en el formato de estudio sociológico, de tal manera que pudiéramos producir una guía de este tipo para una ciudad como México o para cualquier ciudad, ¿no? Una guía que intente salirse de los caminos ya trazados por lo que está aceptado, establecido como lo que vale la pena ver o lo que vale la pena conocer en arquitectura o en turismo de una ciudad, y cuestionarlo y tratar de encontrar otras cosas que se pueden ver que también son interesantes desde el punto de vista histórico.
Bueno, creo que hemos Pues aquí concluido. terminamos. Aquí terminamos. Nosotros, Muchas no sé gracias. si tengan alguna intervención, sé que ya estamos tarde, si aquí nos quedamos. Hola, Eh, solamente quería preguntar, ¿no sería bueno involucrar a los mismos arquitectos aún vivos en hacer guías donde ellos consideren qué es lo mejor de su obra? Porque yo no soy especialista, pero por decir, en la de Barragán, O'Gorman y Candela, he visto, sin ser especialista, una cantidad de errores garrafales donde cuando los mismos arquitectos escribieron en su época, ellos algunas obras ni siquiera las consideraban de ellos, y a Candela ya se le atribuyen algunas que ni siquiera son, que ni siquiera él consideraba como de él. Entonces, creo que igual que los libros de artistas, donde me ha tocado ir a una presentación de un libro de 500 páginas y saco y le leo a algún artista alguna frase, me dijo, eso yo no lo vi en mi obra, no lo hice en mi obra, ni siquiera he leído el libro, supongo que viene en mis obras. Entonces, creo que a veces es una carga, la investigación es una forma media no precisa de agrupar cierta arquitectura. Eso es todo. Para mí, sin comentarios. Un artista puede, o un arquitecto, mostrar sus obras. En general, últimamente todos hacen libros sobre sus obras, y los que nos dedicamos a hacer historia de la arquitectura, yo por lo menos hago mi mejor esfuerzo para no cometer errores, pero todos los cometemos, en parte porque muchas veces los propios arquitectos modifican, mienten, cambian, y eso tengo la prueba de Barragán, de O'Gorman, de muchos de ellos. Tengo la prueba, por ejemplo, yo tengo el currículum mecanografiado, la hojita esa más transparente del currículum de Mario Pani, y se le olvidó poner todos los hospitales que hizo. Entonces, el ser humano cambia, varía, y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Además también hay que considerar, es algo creo que es muy importante, o sea, reconozco sí la exigencia a la que tiene derecho el público de que los datos sean precisos, de que incluso las investigaciones sean avaladas por el propio autor. Claro, en muchos casos eso no es posible porque el propio autor quizá ya ha fallecido y hay que confiarse de fuentes secundarias. Yo no soy historiador, pero sé que como periodista, digamos, que si la fuente primaria de la información existe, pues hay que recurrir a ella. Yo supongo que sería absurdo hacer una guía hoy en día sobre, por así decirlo, la arquitectura de Alberto Kalach y no contactarlo para consultar su opinión y demás, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar que la guía de arquitectura o la guía turística es un género literario, o sea, como lo es el periodismo también, donde de alguna manera en pos de la argumentación, porque hasta si es un producto científico también tiene un tipo de argumentación, por qué escogí lo que escogí, por qué yo considero que esto es lo que hay que ver y por lo tanto lo que no pongo aquí es lo que yo considero que no hace falta ver, etcétera, pues también es una opinión del autor. Y yo creo que el lector le recomiendo siempre pues tener varias fuentes, no quedarse con… Desde luego, si en una encuentra un error y en otra ese error ha sido subsanado, pues evidentemente una está defectuosa y la otra es la fuente correcta, y entonces uno va discerniendo entre la información que es más valiosa para su propio juicio, ¿no? Si bien ha comentado la maestra, o por parte de lo que ha dicho el arquitecto, que una guía no es un objeto de crítica, yo preguntaría si podemos utilizar una guía como base para tener un objeto de crítica de estos objetos. Y si es así, ¿qué ejemplo conocido nos podrían dar que se ha hecho? Porque digamos que hemos hablado de las guías desde el punto de vista de publicaciones como tales, pero, por ejemplo, utilizar el libro de esta manera, ¿sí sería posible y qué aparato podríamos utilizar para llevarlo a cabo?
Pues el uso que se le dé a una guía depende de cada quien. Si lo que está en esa guía y esa obra a ti te parece que da para hacer un artículo y decir que la obra no debía de estar ahí por tal motivo y que debía de estar otra, la crítica ya es algo personal. Entonces, definitivamente sí, se puede usar para eso, claro que sí. Sí, bueno, buenas tardes. Pues es una pregunta que creo que es invariablemente obligada en ese sentido. Actualmente la tecnología pues tiene avances increíbles, cada vez va ganando más terreno, y a mí me gustaría mucho conocer qué opinión les merece las guías electrónicas, porque yo entendería que ya muchos de nosotros nos convertimos asiduos usuarios de estos medios a través del teléfono, y yo más que pensar en que puede ser un impedimento para que se sigan haciendo guías publicadas, se puede trabajar también a través de las guías electrónicas, ¿no? Entendería yo esto. Las guías electrónicas tienen virtudes y las guías impresas desde luego tienen otras que a mi entender valdría la pena comparar para ver cuáles son esas que nos llevan hacia un lado o que nos llevan hacia el otro, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho conocer su opinión. Yo he visto algunas guías que las producen o de alguna manera las publican los propios autores de las obras, muchas veces con un carácter de autopromoción. Eso lo hemos visto muy frecuentemente. Déjenme citar, por ejemplo, a Bunker en este momento, y de alguna manera permea mucho en los alumnos actualmente. Entonces, pues sí, me gustaría mucho, tengo verdadera hambre de conocer su opinión al respecto. Yo creo que lo tecnológico es algo que estamos todos conociendo y sobre todo este tema de la digitalización. Yo creo que hay diferentes niveles. Hay, por ejemplo, el sitio de Enrique Norten al cual uno entra, están los edificios, esperando que esté más completo, tendrán una dirección y uno puede llegar. Si uno está interesado en la obra de Enrique Norten o de Francisco Serrano, me da lo mismo. Luego está este otro de que esta guía, o cualquiera de las que mostramos, y yo estoy segura que ya están, las compras para tu iPad y las bajas, así como bajas la última novela de Carlos Fuentes o de Elena Poniatowska y la lees en tu iPad y te la llevas en tu iPad a los diferentes lugares. Y creo que puede haber un otro nivel que es ese de tenerlo en el teléfono y por wifi estarlo bajando. Ese último yo le llegaría a ver el problema de que no en todos los lugares puedes tener buena conexión, pero puede servir. Y también he estado con personas que de pronto estás perdido, sacan su teléfono y dicen hay que caminar 3 cuadras para acá y 2 para allá porque el teléfono te dice cómo llegar. Todo eso lo estamos conociendo, yo creo que hacia todo ello vamos a llegar. No, lo uno no impide lo otro. Por ejemplo, yo lo voy a decir, la guía de Barragán, en mucho está basada en una lista lo más completa posible que pudimos en ese momento, Alberto Moreno y yo, establecer de las obras de Barragán, la mayoría donde conseguimos con la dirección. Entonces, y eso no es una guía, es una adenda al final de un libro de análisis sobre la obra de Luis Barragán. Hay muchas formas de hacer las cosas y muchas maneras de hacerlo. Negar lo tecnológico creo que es lo último que debemos de hacer e iremos caminando todos de la mano para ver cómo vamos haciendo. A mí me parece una muy buena pregunta, quizá para aprovechar para ver ese tema con mayor amplitud que, digamos, sus manifestaciones externas, ¿no? Bueno, para empezar, el libro es una tecnología. Entonces no hay una diferencia entre el libro y otras. Hay tecnologías electrónicas y tecnologías analógicas, o verlas de otras formas. Y sí, también yo he utilizado el sistema de posicionamiento global, conocido como GPS, para intentar
encontrar lo que estoy buscando. Y alguna vez el GPS me ha llevado a un lugar, a un terreno baldío, ¿no? Donde no existe. O sea, tampoco porque sea nuevo, y también es algo que, o sea, de nuevo, quisiera responder de modo parecido también al modo como respondía a la pregunta anterior del compañero en cuanto a que la importancia de ser crítico es ser crítico con todo, no tener un anclaje previo a lo que uno tiene tendencia a aceptar, ¿no? Como, a ver, como defensores, o sea, la revista que yo hago es una revista impresa, entonces a mí me encantaría que las revistas impresas siguieran circulando porque tienen algunos beneficios táctiles y de otro tipo que no tienen las revistas en PDF. Yo no creo que, estoy de acuerdo que una no debe excluir a la otra, y también como habitante o como profesionista, pues yo debo ser capaz de discernir qué instrumento tecnológico me conviene más para qué cuestión que estoy buscando. Y hay veces que el Internet y sus tecnologías son más útiles para encontrar algo, y otras veces intenten buscar una dirección en Héroes de Padierna utilizando el GPS y van a terminar, no sé, en San Nicolás Totolapan seguramente. Nada más un comentario. Yo creo que a donde va el arquitecto, y creo que es interesante explorar, es cómo se puede potencializar ese trabajo impreso. Yo creo que más allá de acceder a un documento PDF vía Wi-Fi o lo que se decida hacer, es todo el extra que la tecnología nos permite en este momento, ¿no? O sea, sí, ya tengo el documento del edificio de no sé quién, pero es realmente sobrepasar estas barreras políticas, ¿no? Bueno, este espacio que es privado, cómo la tecnología nos puede dar acceso a este espacio, ¿no? Cómo de pronto ya toda la información que está en la publicación ya la tengo, pero por medio de la tecnología puedo acceder a un modelo tridimensional que yo puedo entender, que yo puedo mover, y yo creo que eso es como debemos abusar de la tecnología, ¿no? No nada más hacer una publicación que se pueda ver en un iPad, pero realmente ya utilizar estas herramientas para romper estos espacios, como lo que dices de la playa de Malibú, ¿no? Ya es una realidad que todos los espacios privados, pues la gente que quiere, o públicos que se hacen privados, pues ya los podemos deshacer, ¿no? Y bueno, ahí era la intervención. Bien, pues vamos a cerrar. Nada más aquí quisiera agregar precisamente que el objetivo fundamental de las guías pues es visitar los edificios, ¿no? O sea, nos están invitando a una experiencia vivencial. O sea, la guía no es para estarla leyendo todo el día en la recámara y aprendiéndose los nombres, o sea, es para ir. Entonces aquí habría que complementar precisamente con el recorrido. Comentaba con un colega allá afuera también, pues esta nueva fuente de trabajo que existe o que es posible hacer a partir de los recorridos también, que ya hay muchos grupos, instituciones, colectivos, etcétera, que organizan recorridos en las ciudades, a veces con sentidos muy turísticos, abiertos, a veces más especializados, más arquitectónicos, etcétera. Entonces, y bueno, aquí voy a hacer un comercial, ya estamos preparando en educación continua el primer diplomado en este sentido, para profesionalizar precisamente empresas o arquitectos que quieran hacer recorridos ya con un sentido más estructurado, más sistemático. Y bueno, pues finalmente vamos a terminar. Quiero, por supuesto, nuevamente agradecer la presencia de nuestras dos personalidades que tenemos hoy, la maestra Lois Noel, muchas gracias, Lorenzo Rocha, muchas gracias. Quiero entregarles este reconocimiento que nos envía nuestro director Marcos Massari, en este caso firmado por Luis de la Torre Sataray, nuestro secretario académico, por su participación en la conferencia Guías de Arquitectura dentro del marco del programa Miércoles FA, por mi raza hablaré del espíritu, a 21 de mayo de 2014. Maestra Lois Noel, muchas gracias. Mi querido Lorenzo Rocha, gracias. Y este pequeño obsequio también de nuestro maestro Rafael López Rangel sobre la obra de José Luis Benlliure para ustedes.
Muchas gracias y bueno, con esto cerramos los miércoles FA de este semestre, reiniciamos hasta el próximo semestre, ya habrá indicaciones y bueno, a nombre de nuestro director, de la arquitecta Alejandra González, coordinadora de difusión cultural, del arquitecto Héctor Ferreiro, jefe de la División de Educación Continua, que nos tocó cerrar este ciclo, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.